Un misionero cristiano estaba tratando de explicar a un hindú el acto y la necesidad de la encarnación de Cristo Jesús. El hindú no entendía cómo Dios quiso y pudo hacerse hombre. Cómo Dios tomó la forma humana. Y por más que el misionero se lo explicaba, no lo comprendía. Al ir caminando distraídos, no se dieron cuenta de la proximidad de un hormiguero. El hindú, sin querer, tropezó con el hormiguero y lo desbarató. Las hormigas, como suele acontecer en estos casos, corrieron como locas y aturdidas de aquí para allá. Era todo un desbarajuste. El pobre hombre hindú quedó afligido por lo sucedido y exclamó: ¿cómo podría decir yo a estas hormigas que no he querido hacerles daño? ¿Que ha sido un accidente y que deseo hacer algo para ayudarlas? Entonces el misionero cristiano aprovechó esta oportunidad para decirle: amigo, solamente hay una manera, y es que usted tenga el deseo y el poder de hacerse hormiga como una de ellas, y les explique que usted las ama y que quiere ayudarlas. A menos que usted hable como las hormigas y sea una hormiga. Al amigo hindú se le iluminó el rostro en este momento, pues con este ejemplo él empezaba a comprender el hecho de que Dios se hizo hombre para comunicarse y relacionarse con nosotros y enseñarnos el camino de la vida eterna. Fue de la única manera como Dios se pudo relacionar con la raza pecadora. Eso es lo que nos explica el por qué Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. No fue un accidente, tampoco un cuento bien relatado. Fue el acto intencionado de Dios que nos ama. Fue el plan de Dios, ser como uno de nosotros, para rescatarnos y que seamos salvos. Dios se hizo hombre. Nuestro texto bíblico en esta ocasión se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. La palabra del Señor dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El tema de hoy es varón de dolores. Esa es la imagen que presenta la palabra de Dios, de Jesús. El dolor, las lágrimas, los problemas, las tentaciones, la ansiedad, las enfermedades, los quebrantos, las heridas, las separaciones, la muerte y tantos otros males que podríamos mencionar son la experiencia diaria de los seres humanos a este lado de la eternidad. Muchas veces cuando las cosas empiezan a ir bien, se comienzan a asomar las nubes negras en el horizonte de nuestra vida. La alegría muchas veces nos dura muy poco. La bonanza hay que disfrutarla porque pronto viene la escasez y el hambre. La necesidad puede llegar y azotar nuestra vida. Las cosas buenas pueden acabarse de un día para otro o en cualquier momento. La dificultad nos aturde los sentidos. Por lo general, nuestra vida se desarrolla entre dos situaciones. A veces bien y muchas veces mal. Y cuando alguien nos pregunta: ¿qué tal te va?, no estamos seguros si bien o mal. Respondemos: más o menos, ahí la llevamos. Respondemos con cierta inseguridad. Y la vida se nos va acabando poco a poco, entre progreso y escasez, entre salud y enfermedad, entre alegría y tristeza, entre alivios y dolencias, entre esperanza y desesperanza, entre vida y muerte. Pero ahí la llevamos hasta el trágico final, cuando la vida agitada al final encuentre la quietud indeseada. Porque al fin y al cabo no queremos morir.
Queremos vivir, aunque la vida sea insegura. Este es nuestro mundo, queridos amigos. Esta es la vida que nos toca vivir desde que nacemos hasta que morimos. Pero aquí vamos, extendiendo nuestras manos hacia lo invisible, hacia el Todopoderoso, hacia nuestro Dios, de donde viene el socorro que da sentido a nuestro presente y nuestro futuro. Amigo mío, ¿te has preguntado por qué tuvo que venir Jesús a nuestro sufriente mundo en carne humana, como un hombre nacido de mujer? La pregunta es importante, pero deberíamos alejarnos de las respuestas puramente racionales a ella. Debemos de permitir que la palabra de Dios, la Biblia, nos explique la razón por la que tuvo que venir Jesús a este mundo inseguro, pecaminoso. No es como que si tuviéramos que encontrar una respuesta que tenga sentido para nosotros. Tampoco hay investigación independiente que podamos hacer en filosofía, en ciencia, sociología u otro estudio que pueda llevarnos a una respuesta. Tampoco necesitamos fabricar nuestra propia respuesta. La forma más segura es escuchar cuidadosamente lo que la Biblia dice y nos revela sobre este asunto. Y aquí en el libro de Hebreos, nuestra lectura bíblica, encontramos algunas de las declaraciones más claras e intencionadas sobre el tema de por qué Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Además, ocurre que Hebreos es el libro que se concentra más directamente en el ministerio sumo sacerdotal actual de Jesús en el santuario celestial. En cada texto bíblico que vemos destaca un aspecto específico de su venida en carne humana. Veamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El creador del universo, Jesús mismo, fue hecho menor que los ángeles. Queridos amigos, esto realmente es inexplicablemente humillación. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. No hubo ninguna diferencia entre las personas y Jesús. Él también tuvo una naturaleza humana, lo mismo. Carne, hueso y sangre. Se hizo perfectamente hombre con todas sus características emocionales y tendencias hacia el pecado y el sufrimiento. Vivió como vive el más natural ser humano. Padeció sus dolores y necesitó el afecto de los demás. Sintió frío y calor, tuvo hambre y sed, se cansó y restauraba sus fuerzas con el sueño y el descanso. Así que Jesús era plenamente humano. Nadie notaba ninguna diferencia de que él era Dios. Cuando él decía que él era el Hijo de Dios, la gente se reía de él, se burlaba. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús se sometió a las exigencias humanas. Necesitó la obediencia. El que con su palabra creara los mundos, los animales y la naturaleza misma, y que con su aliento diera vida, se sometió a la obediencia. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue un varón de dolores. Observemos que en cada caso el enfoque
se centra en Jesús. Y en todos ellos el beneficio de tan grande sacrificio y humillación fue para nosotros. Estas razones inspiradas dadas para la humanidad y el sufrimiento de Cristo deberían tomarse con total seriedad. Debería traernos inmenso gozo el saber que Él satisface nuestras necesidades, que sus brazos están abiertos para recibirnos, que Él conoce nuestras luchas porque ha estado aquí, en esta tierra. Él sintió nuestro dolor, conoce nuestras penas y está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Jesús es Dios, pero también es hombre. Vivió en esta tierra, caminó, se cansó y nos comprende perfectamente. ¿Podemos imaginarnos un Salvador más misericordioso, un sumo sacerdote más comprensivo y compasivo? Un gozo y una profunda gratitud surge del corazón de quien sabe que Él sufrió todo eso por cada uno de nosotros. Por eso, querido amigo, animados de este modo y seguros, acércate confiadamente al trono de la gracia y encontrarás ayuda para el oportuno socorro. Entrégate a Jesús con abandono total y que el varón de dolores, el experimentado en quebrantos, sane tus heridas, te restaure, te dé vida, levante tu cabeza y puedas caminar como un hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Amén y amén.